Bueno, voy a hablarles sobre el gran simulador, lo que es la miastenia ocular. Y evidentemente que hacer el diagnóstico de miastenia constituye a veces un reto debido a la cantidad de patologías que puede simular, desde una oftalmoplegia internuclear, una parálisis de nervio, compromiso del sistema infra o supranuclear, pero especialmente por la baja seropositividad que tienen los anticuerpos en pacientes quienes tienen solo el componente ocular. Entonces, cuando tenemos una miastenia ocular, sabemos que ella puede generalizarse una vez que uno ha hecho el diagnóstico 50-80% de los casos en un periodo de 2 años. Y por supuesto, si tenemos una miastenia generalizada, es muy fácil hacer el diagnóstico porque tenemos los síntomas sistémicos y evidentemente pues aquí no tendríamos mayor inconveniente. El problema se presenta cuando tenemos solamente los síntomas oculares. Y entonces cuando tenemos los síntomas oculares, que sería el 40-75% de casos que pueden manifestarse de esta forma sin tener síntomas sistémicos, nos preguntamos cómo saber que esta desviación ocular o este estrabismo, si lo queremos llamar así, cómo saber que realmente se trata de una miastenia. Y para ello vamos a tratar entonces a desenmascarar a este gran impostor. Y para ello sabemos que en estos pacientes, sabemos que los síntomas principales son la tosis y la diplopia u oftalmoparesia, que pueden presentarse acompañadas o independientes. Y una característica importante es que el 70% de ellas son variables. Otra característica importante que tiene la miastenia es que no hay compromiso del sistema visual aferente. Entonces estos pacientes no van a tener disminución de la visión, no van a tener alteración en visiones de colores ni defecto pupilar aferente. El síntoma más importante que vemos con frecuencia es la diplopia o la oftalmoparesia. Se caracteriza porque es variable, ella puede variar en días, puede variar en semanas, usted puede encontrar diferentes medidas y muchas veces usted consigue un paciente con una desviación y cuando le viene a la próxima consulta tiene otro tipo de desviación ocular. Muchas veces el paciente puede venir como este que le dice que ve doble y usted no consigue alteración en los movimientos oculares y de repente consigue este mismo paciente que le puede venir con tosis o puede venir con una oftalmoplegia generalizada donde no mueve los ojos y entonces esto le debe llamar a ustedes la atención. Asimismo, aunque no hay un síntoma específico, estos pacientes a veces se acompañan de exotropia simulando lo que se llama una oftalmoplegia internuclear, recordándoles que es la limitación al movimiento de aducción, pero que a diferencia del verdadera oftalmoplegia internuclear, estos pacientes no tienen el nistagmus de abducción. En estos pacientes, además, cuando hay una pseudooftalmoplegia, 40% de ellos suelen presentar tosis. Y encontramos que además en estos pacientes que tienen esta pseudooftalmoplegia internuclear, otra característica que los diferencia de las verdaderas oftalmoplegias es que en ellos hay insuficiencia de convergencia. En estos pacientes pueden presentarse desviaciones comitantes o incomitantes y es bueno hacer el test de Coveron, Cover test, donde ustedes pueden ver muchas veces la variabilidad. Y también pueden encontrar que el test de función forzada en estos pacientes es negativo porque no hay compromiso directo evidentemente del músculo. Y en pacientes pediátricos, 15.6% se ha asociado a oftalmoplegia sin tosis, por lo que hace aún más difícil a veces el diagnóstico. La doctora Jacqueline Winterton describió un signo muy importante y este signo consiste en que si usted desplaza el tambor optoquinético en sentido horizontal durante un periodo de 30 segundos y luego lo desplaza en sentido diagonal, el ojo no hace el movimiento diagonal, sino lo hace en vertical. Lo mismo si usted comenzara en vertical y luego lo pasa al diagonal, le va a hacer entonces en sentido horizontal. Y esto lo pueden ver ustedes en pacientes con miastenia difusa o en pacientes pediátricos. Y es un signo de gran utilidad para los pediatras. Encontramos que la tosis puede ser unilateral o puede ser una tosis bilateral, que como les mencioné anteriormente, también puede ser variable. Y para ellos tenemos unas pruebas clínicas muy útiles. Tenemos la prueba de Simpson o la prueba de la fatiga, donde podemos ver al paciente durante 1 minuto hacia arriba. Y podemos ver entonces cómo se observa la tosis, el párpado comienza a descender en los pacientes con miastenia, pudiendo llegar o no al cierre total.
También podemos hacer en estos pacientes lo que se conoce como el resalto palpebral de Cogan, que está presente en 50% de ellos. Le decimos al paciente que mire un estímulo en posición primaria, luego lo llevamos abajo y en 15 segundos lo llevamos a línea media y vamos a ver cómo el párpado hace un resalto que sobrepasa incluso el nivel donde estaba la tosis. Eso es muy característico de pacientes con miastenia. Se describe lo que se llama el signo de la cortina, que consiste en el párpado tóxico, al usted elevarlo por ley de Hering, desciende el otro párpado, o en el párpado que estaba menos tóxico, a usted elevarlo, ocurre lo mismo, desciende el párpado contralateral. O usted también puede conseguir lo que se conoce el signo de la mirada furtiva, que es que por debilidad del músculo orbicularis oculi, el paciente al cerrar el ojo queda la esclera expuesta. Y muchas veces ustedes pueden ver el esfuerzo que hace con el músculo frontal para tratar de abrir los párpados. La debilidad del músculo orbicular es una prueba bien útil y ustedes pueden ver que al tratar de abrir el ojo ante el cierre forzado, usted lo puede hacer fácilmente. Esto ya nos indica que hay un signo de miastenia. Y si se acompaña de tosis, aún más, o si se acompaña de una oftalmoplejía. Por lo tanto, esto es un signo de miastenia muy característico. Por supuesto, siempre preguntemos signos generalizados de estos pacientes y encontramos que cuáles son los exámenes complementarios que podemos realizar en ellos. Entonces, los exámenes serían, primero tenemos pruebas no farmacológicas y pruebas farmacológicas. Dentro de las pruebas no farmacológicas encontramos entonces la prueba del hielo. La prueba del hielo, usted le coloca hielo a un paciente que tenga tosis, primero mide la hendidura palpebral, le coloca el hielo durante 2 minutos y luego usted vuelve a medir la hendidura palpebral. Si esta hendidura palpebral incrementó 2 milímetros del valor inicial, es una prueba positiva, con una sensibilidad del 76.9 al 96.98%. Incluso usted lo puede hacer con el trastorno del movimiento ocular y algunos han encontrado buen resultado. Dentro de las no farmacológicas continuamos con el test que se llama el sleep test. Poco probable que lo hagamos en un consultorio y pongamos a dormir al paciente 30 minutos o a descansar. Pero generalmente pregúntenle en la mañana si el paciente cuando se levanta, si ha descansado en la noche, si en la mañana despierta con la mejoría del movimiento ocular o de la tosis. También podemos usar pruebas farmacológicas que las estamos usando poco por la poca disponibilidad del tratamiento. Encontramos los inhibidores de acetilcolinasa, como el tensilón, que es la prueba de cloruro de hidrofonio, que consiste en administrar endovenoso 2 miligramos, máximo 10, y usted observa inmediatamente cómo el paciente al ver el párpado o se mejora el movimiento ocular por corto tiempo. Pero tal vez la que más podemos utilizar por la disponibilidad de medicamentos es la piridostigmina, que se administra intramuscularmente 1.5 miligramos y la usan mucho en pacientes pediátricos y lo ven en los 10 o 60 minutos la mejoría, pero previo deben recibir atropina. Los anticuerpos también pueden utilizarse en la electromiografía o la evaluación del timo. Tenemos 3 tipos de anticuerpos. Tenemos los anticuerpos receptores de acetilcolina, el anti-MUX y tenemos el LPR4. Nosotros hablamos de que es doblemente negativo cuando tiene 2 anticuerpos negativos o triplemente negativo si los 3 son negativos. Y muchas veces en pacientes con miastenia ocular son negativos. Por lo tanto, la ausencia de anticuerpos no excluye la enfermedad. Y la presencia de anticuerpos lo que nos está diciendo que incrementa la probabilidad de que el paciente tenga una miastenia generalizada. La electromiografía, bueno, también se puede utilizar, tenemos la de fibra única o la del estímulo repetitivo. Si un paciente tiene un anticuerpo negativo y tiene una miastenia ocular, usted puede usar fibra única, pero en este caso se recomienda solo a nivel del músculo orbicularis oculis y frontal, porque no estamos hablando de una generalizada. Y por supuesto, siempre descartar el timoma. Bien, los tratamientos usamos la piridostigmina, máximo hasta 180 miligramos cada 4 horas. Se puede utilizar la prednisona en combinación con la piridostigmina. Y si usted no cuenta con el medicamento para hacer la prueba, yo hago prueba terapéutica. Le doy al paciente la combinación del medicamento y lo evalúo a los 20 días. Usted también puede ayudarse con otros inmunomoduladores cuando ya tiene, o inmunosupresores cuando ya tiene el diagnóstico hecho. Recuerden que el diagnóstico se basa en una buena historia clínica. Siempre recomiendo revisen fotos previas del paciente porque la oftalmoplejía crónica externa progresiva muchas veces puede simular una miastenia y no serlo. Y entonces debe llamar la atención cuando usted tenga un paciente con trastorno del movimiento ocular sin visión doble o que no mejore con el tratamiento. Revisen fotos del paciente y de sus familiares.
También recuerde que la toxina botulínica puede simular una miastenia. Recuerden preguntarle al paciente si la ha recibido. Y hoy en día con los estos inmunocheckpoints que se utilizan para el tratamiento del cáncer, se han reportado que los pacientes tienen un síndrome pseudomiasténico y 50% de los casos se manifiestan con síntomas oculares. Entonces no necesitamos tener todos los signos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, en conclusión, una miastenia ocular se va a caracterizar porque puede acompañarse de ptosis, diplopia o debilidad muscular. Recuerden que es variable. Recuerden además que el sistema visual aferente está respetado, suele ser normal, mejora con el reposo, empeora con el cansancio y recuerde que no es dolorosa. La ausencia de anticuerpos no excluye la enfermedad. Por lo tanto, una buena historia clínica nos va a ayudar a captar o a agarrar a este gran simulador. Muchísimas gracias.